A continuación voy a calcular la fuerza de rozamiento estática entre esta masa, entre este bloque y este plano inclinado. Entonces, bueno, para hacer esto entonces tenemos que hacer inicialmente el diagrama de cuerpo libre de esta masa. Entonces el diagrama de cuerpo libre de esa masa es este que aparece acá. Aquí aparece el peso, que es la fuerza de tracción gravitacional que ejerce la Tierra a este bloque. La fuerza normal y la fuerza de rozamiento constituyen las fuerzas de contacto. La fuerza normal es la componente perpendicular de esa fuerza de contacto y la fuerza de rozamiento es la componente paralela a la superficie de la fuerza de contacto. Bien, esas son las fuerzas que están actuando sobre este bloque. Esta es una situación de equilibrio estático. Bien, entonces voy a escribir la ecuación vectorial de suma de fuerzas. Entonces aquí tengo el peso, la normal y la fuerza de rozamiento. La suma de esas tres fuerzas es igual a cero. Está en equilibrio estático. Ahora vamos a explicitar las componentes cartesianas de estas fuerzas, ¿sí? Entonces para eso vamos a colocar un sistema de coordenadas cartesiano. Entonces colocamos un sistema de coordenadas inclinado. Entonces aquí está el eje Y este de acá es el eje X. Bien, entonces la normal quedaría completamente a lo largo del eje Y y la fuerza de rozamiento completamente a lo largo del eje X. Bien, mientras que el peso, este es el peso que vale mg, tendría componentes a lo largo del eje Y y a lo largo del eje X. Bien, esas componentes, ¿cómo se calculan? Entonces uno se da cuenta, este ángulo θ nuevamente se repite acá. Entonces el que está al frente del ángulo es este lado opuesto. Entonces ese sería la hipotenusa, que es mg, esta vale mg. Si voy a copiarla acá, toda la hipotenusa vale mg. ¿Sí? Esta hipotenusa azul vale mg. Y este es el lado opuesto, entonces sería la hipotenusa por seno de θ me da esta componente. Y esta componente adyacente al ángulo va con coseno, sería mg, la hipotenusa por el coseno del ángulo me da esta componente. Y eso es lo que hemos escrito acá. Entonces ya escribiendo la ecuación vectorial, pero explicitando en sus componentes cartesianas. Entonces fíjense que aquí aparece mg seno θ, que es esta componente, y fíjense que apunta hacia este lado. Entonces el eje positivo de las x es este, y hacia este lado es el eje negativo. Entonces aquí colocamos menos mg seno θ. Y la componente vertical apunta hacia abajo del eje Y. Entonces por eso aquí ponemos menos mg coseno θ. Bien, la normal está apuntando, su componente apunta hacia el eje positivo de las Y, entonces por eso 0 en X, no tiene componente en X, y la componente en Y es N, la magnitud de la normal. La fuerza de rozamiento está completamente sobre el eje X apuntando hacia el eje positivo. Entonces fíjense que es F en dirección X y 0 en Y. Y esa suma de fuerzas es igual a 0, que está en equilibrio estático. Ahora realizamos la suma vectorial. Entonces simplemente tomamos primera componente y primera componente. Nos daría esto que aparece acá. Después la segunda componente, segunda componente, nos da esto que aparece acá, igual a 0, 0. De esto entonces podemos obtener las ecuaciones escalares, que es simplemente esta componente de acá, pues es igual a esta componente de acá, y obtenemos esta ecuación escalar. Y esta componente, la segunda componente, la componente Y, es igual a esta componente Y, que es 0, y obtenemos la segunda ecuación escalar. Bien, entonces ya tenemos las ecuaciones escalares. Ahora de las ecuaciones escalares lo que sigue es solucionar el sistema de ecuaciones escalares. Entonces de acá podemos despejar la magnitud de la fuerza de rozamiento, fíjense que queda mg seno θ, y despejar el valor de la normal, que nos damos cuenta que es mg coseno de θ. Bien, aquí la idea es graficar la fuerza de rozamiento, la magnitud de la fuerza de rozamiento en función del ángulo. Bien, entonces vamos a hacer esa gráfica. Entonces, si uno va a realizar esa gráfica, fíjense que es que la fuerza de rozamiento nos dio mg seno θ. Entonces, ¿cómo quedaría la gráfica? Fíjense que esto es mg por el valor del seno de θ. Entonces, si hacemos la gráfica del seno de θ, pues obtenemos una gráfica como esta. ¿Sí? Esta gráfica
pueden entrar a la página de Wolfram y ahí tienen unas herramientas que uno puede usar para hacer las gráficas de diferentes funciones. Si no recuerdan cómo la gráfica del seno, la pueden hacer allí. ¿Sí? De hecho, esta gráfica pues la obtuvimos de esa página. Bien, esta es la gráfica del seno. Fíjense que pues así es periódica, tiene periodos pi, aquí el ángulo es teta. Y al multiplicar el seno de teta por mg, pues el máximo valor del seno sería mg. ¿Sí? Bien, entonces, sin embargo, si uno se da cuenta, vamos a ver qué tanto sentido tiene esta gráfica, si tiene valores negativos del ángulo. En nuestro caso, no tenemos valores negativos del ángulo. Y vamos a ver si llegamos hasta 2pi. Pues esto, si no están familiarizados con los ángulos en radianes, pues esto sería 360 grados, aquí 180 grados y acá sería 90 grados. Vamos a ver qué tanto sentido tiene esos ángulos. Entonces, si arrancamos en el ángulo 0, pues tendríamos esta situación. En esa situación, pues ¿cuánto valdría la fuerza de rozamiento? Pues si el ángulo es 0, pues aquí nos daría seno de 0, pues es 0, nos daría la fuerza de rozamiento igual a 0. Efectivamente, pues aquí no tendríamos fuerza, la fuerza de rozamiento sería 0. Ahora, si inclinamos un poco, entonces la fuerza de rozamiento vale mg por el seno del ángulo que inclinamos. Ahora, si inclinamos más todavía, va a llegar un momento donde ya no podemos inclinar más sin que se pierda el equilibrio. Es decir, hay un ángulo máximo para el cual se logra el equilibrio. Si ya inclino un poco más que esto, lo que se va a observar es que este bloque va a deslizar hacia abajo del plano, ¿sí? Pero estamos resolviendo solamente el problema estático. Entonces, el problema estático sería hasta cierto ángulo máximo, ¿sí? Fíjense que ese ángulo máximo no supera los 90 grados. Por lo tanto, esta función no iría, fíjense que aquí es 90 grados. Entonces esta función iría hasta cierto ángulo menor que 90 grados, por acá supongamos, iría hasta acá. Es decir que la fuerza de rozamiento, su gráfica variaría entre 0 y aquí el valor máximo que pueda tomar la fuerza de rozamiento. El resto de la gráfica, lo mismo hacia atrás, esa parte de la gráfica desde el punto de vista físico para la situación estática, pues no, digamos, no valdría. Solamente este sería el intervalo físico de solución, que varía desde 0 hasta el ángulo máximo que podemos inclinar el plano, ¿sí? Hasta este ángulo. Un poco más ya se viene hacia abajo. Bien, entonces el intervalo donde vale esa ecuación mg seno teta para la fuerza de rozamiento va entre 0 y un ángulo máximo. Es decir que la gráfica sería esta. Recortando esto de acá, aquí simplemente recortamos y nos quedaría esta parte de acá. Entonces la gráfica iría hasta cierto ángulo máximo, ¿sí? Hasta cierto ángulo máximo iría la gráfica de la fuerza de rozamiento, es decir, el máximo ángulo que podemos inclinar el plano sin que salga del equilibrio la masa. En ese punto de ángulo máximo, pues la fuerza de rozamiento toma su valor máximo. La fuerza de rozamiento es estática, ¿sí? Y la fuerza de rozamiento estática varía entre el valor mínimo que puede tomar esta fuerza, que es 0, hasta un valor máximo. La fuerza de rozamiento estática no supera cierto valor. El máximo valor que puede tomar la fuerza de rozamiento es proporcional al valor de la normal entre superficies. La constante de proporcionalidad se llama coeficiente de rozamiento estático. Entonces, cuando la fuerza de rozamiento se hace máxima, su valor es igual, o mejor, es proporcional a la normal y vale el coeficiente de rozamiento estático por el valor de la normal. Ese coeficiente de rozamiento estático va a depender de las superficies que estén interactuando. Bien, entonces para el caso máximo, para el caso específicamente donde la fuerza de rozamiento se hace máxima, en ese caso, pues la fuerza de rozamiento vale μ por la normal. Podemos hacer la sustitución. Esta fuerza de rozamiento es mg seno teta calculada en el ángulo máximo. Y también vale μ por la normal. μ por el valor de la normal. La normal es mg coseno teta. Ya lo habíamos calculado. Entonces simplemente sustituimos para el caso del ángulo máximo. Es decir que nos lleva a que este mg seno teta, ángulo máximo, mg
mu mg coseno teta del ángulo máximo son iguales, y de aquí puedo realizar un procedimiento de simplificación. Divido ambos lados por mg, me da 1, me queda así, y divido ambos lados por coseno de teta máximo, de tal manera que obtengo una relación entre el coeficiente de rozamiento estático y el ángulo máximo que puede inclinar, el plano. Esta relación, el coeficiente de rozamiento estático igual a la tangente de ese ángulo máximo. Es decir, que aquí este ángulo está relacionado con el coeficiente de rozamiento a través de esta expresión. Tangente de este ángulo, donde da la fuerza de rozamiento máxima, es igual al coeficiente de rozamiento estático. Y esta corresponde a la gráfica de la fuerza de rozamiento estática entre el plano, la fuerza de rozamiento estática entre el plano y el bloque. ¿Sí? Varía entre 0 hasta un valor máximo. Y aquí tenemos la gráfica. Bien. Usualmente a veces consideran que la fuerza de rozamiento es simplemente mu por la normal. No. La fuerza de rozamiento varía entre 0 y su valor máximo. Lo que vale mu por la normal es el valor máximo de la fuerza de rozamiento. Bien. Ok, entonces ya hemos cumplido el objetivo de este ejercicio. Hemos realizado la gráfica de la fuerza de rozamiento en función del ángulo del plano.